Feliz domingo, gente muy bonita que se conecta en este espacio tan especial de Domingo de Life con María José. Hoy estamos con un tema de categoría maravilloso, es un tema maravilloso. Mi hijo requiere la escuela especial y bueno, vamos a tener dos invitadas, mujeres extraordinarias que se van a conectar en el día de hoy conmigo para hablar sobre esto de la escuela especial. Tenemos a la primera invitada que ya está conectada aquí, tenemos a María Elena del Río, en donde ella es definitivamente una mujer que deja muchas huellas en materia del autismo, porque definitivamente nos habla desde el corazón, desde la materia de cómo es la integración desde el proceso, y también vemos que ella en su perfil es especialista en el autismo, en las intervenciones educativas, actualmente realiza voluntariado en escuelas especiales y tiene la facultad maravillosa de hablarnos del autismo en grande y en bonito. Y tenemos a María Orteaga, esa invitada que siempre nos acompaña dejando su huella, su semilla en materia de la integración también escolar y también de lo que son las adaptaciones curriculares. Ella es una máster profesional en lo que es la terapia conductual y también tenemos que ella es profesora universitaria. Bueno, maravillosas invitadas. ¿Qué vamos a hablar hoy el día de hoy? Yo les voy a presentar en el tema del día de hoy para que podamos enfocarnos de qué categoría va a ser el tema. El tema del día de hoy es este. Tenemos ahí a Domingo de Life con María José, un tema muy especial. Mi hijo requiere la escuela especial, ahí tenemos a las dos invitadas. Y bueno, vamos a tener un tema de donde vamos a englosar de qué manera es el proceso de la integración, de qué manera podemos nosotros darnos cuenta de que nuestro hijo tiene características muy predominantes en materia de lo que es la adaptación curricular, de qué manera la integración social se debe de llevar a cabo y cómo es un derecho que todos los niños de la neurodiversidad o de cualquier contexto de la educación especial tienen el derecho de poder participar en el proceso educativo y nosotros hacer las adaptaciones. Tenemos aquí a grandes medios, tenemos aquí a Salís, saludos a Mariana, tenemos a Castro, tenemos a Bedriosan, un perfil maravilloso, y tenemos también a Leo Yaplanera, tenemos a Voces Infinitas y tenemos a tanta gente bonita. ¿Qué les parece a ustedes si llamo a las invitadas mientras ustedes me van diciendo de dónde se conectan? Vamos a ir viendo aquí. Yo voy a ir colocando aquí el tema mientras ustedes me dicen. Aquí tenemos a María Elena que se está conectando desde el Reino Unido, tenemos a Mari desde Venezuela y yo desde Portugal. Bueno, conectados, todos conectados, tenemos a Colombia, España, a toda la gente bonita conectada. ¿Y ustedes de dónde se conectan mientras yo voy colocando el tema del día de hoy? Mi hijo, ok, vamos a ver, mi hijo requiere la escuela especial. Vamos a ver de qué manera, de dónde se están. Aquí también tenemos a Voces Infinitas, que también nos vamos a conectar allí con María Elena. Ok, escuela especial. Y bueno, vamos a terminar aquí la vista que a veces nos ayuda. Ok, aquí vamos a conectarnos en este tema tan importante. Y les cuento, bueno, los comentarios fueron maravillosos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene muchas incógnitas en este proceso y necesita también tener orientaciones. Si nosotros nos enfocamos en la materia de América, que eso también lo vamos a tocar, en la materia de América y hablamos de Europa en específico, podemos ver que hay unas adecuaciones bien importantes que las haremos saber. Y bueno, sin más ni más, voy a dejar de compartir este espacio y nos vamos a ir a buscar estas maravillosas mujeres en Voces Infinitas y en Funda Cristal. Saludos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Life con María José. Y vamos aquí a buscar a estas mujeres maravillosas. Vamos a buscar aquí, tenemos a que nos va a ser parte de la colaboración de este en vivo que tiene gran repercusión para todas las personas de la educación especial. Saludos a Yelixa, tenemos saludos a Artro y tal, tenemos a Madres Azules, bueno, tanta gente bonita que se conecta aquí. Hola María Elena, ¿cómo estás?
Hola, hola, aquí estoy arreglando ya todo, ya estoy, Bueno, aquí yo estoy. estoy muy contenta porque yo tengo aquí dos mujeres de gran poder en materia del autismo. Pues hoy voy a aprender muchísimo de ustedes y sé que entre las tres vamos a compartir una experiencia bien importante de enriquecimiento para todas las personas que están aquí conectadas, porque como lo había dicho en el muchas personas preguntaban acerca de la integración y es un proceso bastante complicado porque no tenemos directrices. Si hacemos una migración aún es más difícil porque tenemos que conocer cuáles son los lineamientos y algo que es universal es el derecho a la integración escolar de cualquier niño de la educación especial que tiene que pasar por su proceso. Ahora, María Elena, ¿cómo te sientes de estar aquí entre tres? Ya estamos tres. Yo estoy muy feliz de contar mi experiencia. Acuérdate que mi hijo estuvo tres, casi 4 años en España, Ok, en una aula especializada en autismo en un colegio ordinario, ok. y aquí pasamos a educación especial en específico. Entonces tengo una experiencia distinta, una experiencia bastante amplia, tanto en España como en Inglaterra. Ok, fíjate, mientras esperamos que Mari se conecte, ¿no? Hay algo importante que es la diferenciación, por lo menos en el caso mío, ya son 28 años de servicio y unos cuantos en Venezuela y unos cuantos aquí. La diferenciación de España a América también hay una connotación importante. ¿Por qué? Porque hay políticas de repente un poco más flexibles por un lado, por otro lado, y hay algo importante. Por ejemplo, en Europa hablamos de el niño ser integrado solo si su nivel de funcionamiento cognitivo es muy bajo para la educación especial, pero por lo general tiene el derecho de pasar por todo el estadio y estar con lo que se llama la educación inclusiva, que Mari es muy experta en esta materia de lo que son las adaptaciones curriculares y todos esos aspectos. Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, al conocer que nuestro hijo tiene una convivencia y se observan, por lo menos nosotros vamos a observarlo en el caso tuyo, empiezas a observar que hay conductas que son diferentes y te empiezan a crear dudas, porque muchas veces cuando yo tengo pacientes que son nuevos, por llamarlos así, y empiezo a recoger datos de la anamnesis, los padres observan, y más porque hay una ligación emocional y una ligación con el niño, que hay unas características importantes que vamos viendo, de repente el seguimiento visual del móvil, ciertas actitudes que vemos que, bueno, que hay estímulos que no le llaman la atención y a nosotros nos llaman la atención. Y bueno, empezamos a observar e investigar también el proceso y vemos que hay un estándar aproximado de 3 a 4 años en donde se comienza ese proceso de la integración. De todas maneras, déjame buscar aquí a Mari para volverle a mandar la invitación para unirse otra vez. ¿Y qué piensas tú en este caso, el concepto del proceso de la educación inicial? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo ves ese Mira, proceso de ver la maduración? ¿Ok? tú lo sabes muy bien Ujú, porque tienes años en esto. No podemos poner un solo matiz porque esto es un espectro muy amplio. exacto. Entonces tienes a niños que no tienen, hola Hola, Mari, Mari. te quiero con locura. Ay, yo también. Ella es la mejor de lo mejor en Venezuela. Ya está, ya lo dije todo. Ay, no, no, no. Te amo. Gracias, María José, por la invitación. Gracias por brindarme esta oportunidad de estar con ustedes y personas que quiero y admiro profundamente y respeto. Muchísimas gracias, igual, Mari. Para nosotras es un honor que estés aquí acompañándonos. Estaba hablando con María acerca de este proceso de la integración de los niños e inclusive cuando hablamos de la integración escolar hay unos matices importantes que se pueden ver en el proceso de la integración en el campo educativo. Y yo le preguntaba a María de qué manera piensa ella que las adecuaciones en la educación inicial son necesarias y cómo nosotros, a pesar de todo, en esa educación inicial podemos ya hablar de un estándar de la educación especial y no de darle un proceso de ayuda, de acompañamiento. ¿Qué piensas en Entonces, ese caso, María? yo estaba en esa respuesta cuando entraste. Ya, ya, que el autismo es un espectro muy amplio, entonces tienes a niños que no tienen atención conjunta, que no tienen conexión, y por más que tú los dejes en maternal, si no tienen toda la ayuda y el apoyo para poderte conectar con ellos, y es apoyo absolutamente especializado, pues van a ser muchos años de atención temprana
un par de años de atención temprana perdida. Después hay niños que sí tienen atención conjunta y que sí puede beneficiarse y todavía no saben si deberían canalizarse por un lado o por el otro. Entonces, y también hay otra cosa que no depende del niño, sino depende de la situación del país, es si hay respuestas educativas que valgan la pena, porque en el caso de Venezuela no las hay. Exacto. Entonces, yo te puedo decir lo que hay aquí y lo que hay en España. No tengo experiencia, pero lo sé por mucha gente que ha migrado a Francia, que en Francia también es un desastre. Entonces, tienes que ver cuál es la situación del país para tú tomar la decisión que sea mejor para el niño. Pero si no hay atención conjunta, ya la cosa está muy complicada para estar en ordinaria como sea. Ya les dejo la palabra. Exactamente. Bueno, fíjate que yo en todo lo que es inclusión, y de hecho cuando dicto incluso mis talleres, trato de no crear más estereotipos. Es decir, cada caso lo vemos individualmente y en base a eso preparamos los apoyos, en base a eso vemos cuáles son las necesidades. Ojo, no las necesidades nada más del niño, porque el niño puede variar sus necesidades de acuerdo al contexto escolar en donde se encuentre. Todos los contextos escolares no ofrecen lo mismo, ¿ok? En Venezuela tenemos muchas debilidades, sin embargo, eso puede ser una ventaja a la hora de incluir, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos modificar muchas situaciones que hay dentro del contexto escolar para hacerlo más amable para esa persona que estamos incluyendo. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión no es solamente verlo, obviamente hay una respuesta educativa que tiene que ser individualizada, no para el chico que tiene discapacidad, para todos los chicos del contexto. Entonces, si nos vamos a ver la inclusión de manera amplia, mira, hay una gran deuda en muchas partes del mundo porque muchas personas, muchos estudiantes no consiguen hoy en día la respuesta educativa que necesitan. Y en base a eso, entonces tenemos que revisar, como dice María Elena, qué nos ofrece el entorno en donde estamos, cuáles son las necesidades específicas de ese estudiante y en base a eso escoger. Yo pienso mucho en el libre albedrío y realmente creo que es el gran derecho que tenemos los seres humanos de escoger. Tengo 8 colegios, bueno, voy a revisar de esos 8 colegios a cuál tengo acceso. Entonces, la realidad es que la inclusión educativa no es solo para el autismo, no es solo para un determinado grupo o sector. Cuando hablamos y cuando nos planteamos hablar de escuela especial y escuela ordinaria, sería muy injusto hablar solo de autismo, porque hay muchas personas que también las condenan a una escuela especial cuando lo que tienen es que son sordos. Entonces, explícame por qué en la escuela regular no hay una respuesta educativa para este perfil de estudiante que lo que necesita es un traductor de lengua de señas. Exacto. Sí. O porque los ciegos siguen teniendo una escuela especial cuando la mayor parte de ellos lo que necesitan es una adaptación curricular o otra manera de comunicarse a través del braille. Entonces, fíjate, cuando hablamos de inclusión, hablamos de una población que ha sido vulnerada durante siglos, no te estoy hablando de años, sino de siglos, y que no podemos sesgarnos con la experiencia particular, ¿ok? Sino que tenemos que ver la experiencia que está viviendo cada quien, lo que busca cada familia, porque, ojo, la escolarización tiene que ver mucho con mi filosofía familiar, ¿ok? Y no en la discapacidad, en todo. Si a lo mejor los padres son músicos, muy probablemente van a querer que su escuela les dé música porque quieren que sus hijos a su vez sean músicos. Y todo esto tiene mucho que ver a la hora de escoger un colegio. Entonces, darnos cuenta si en el sitio donde estamos, por ejemplo, la escuela especial puede
significar una limitación temprana. ¿En qué sentido? En que luego que me gradúo de la escuela especial no tengo más opciones, aunque mi diagnóstico haya cambiado. Sí, Entonces, yo pienso y yo realmente en eso me agarro mucho de lo que para mí es el libro sagrado de la inclusión educativa, que es la Declaración de Salamanca. Salamanca no propone la desaparición de las escuelas, quizás a lo mejor no que existan muchas más, pero no propone la desaparición de las escuelas especiales. Lo que propone es la transformación de esas escuelas especiales, que en muchas partes sirven incluso para hacer la transición de esos comportamientos que hablaba Marilena al principio. Mira, está pequeño, todavía le hace falta algunas conductas prerequisitas que van a ser necesarias a lo largo de toda su escolarización. Bueno, vamos a hacer un híbrido y hacer una integración. Ahí se estaría hablando de integración, unos días en especial, unos días en regular, o especial mientras hacemos la transición al regular. Ojo, pero en muchos países eso no es permitido. O estás en especial o estás en regular. Entonces eso te pone una camisa de fuerza, porque un niño de 3 años que tiene un diagnóstico X, tú no te puedes proyectar cuando tenga 15, porque es que no lo sabes. No sabes qué va a pasar. sí, y Sí, disculpa, yo quería hacer una acotación de lo que decía Mari, porque hay algo importante. En el estudio de la educación inicial se habla mucho de que la educación inicial es un previo a la escolaridad, ¿no? En donde el niño va a experimentar diferentes situaciones y él va a conocer lo que es, por decirlo así, una tijera, un lápiz, muchas cosas. Él no sabe nada y va a experimentar del medio, pero no tiene que tener un requisito muy rígido para poderse integrar. Pero ¿qué ocurre en este proceso de integración? Muchas veces, desde el inicio de la educación inicial, vemos que los niños son niños como tal, indistintamente de la educación especial o no estén en la educación especial. Es decir, su facultad principal es el juego y de repente hay actitudes que se tornan un tanto desafiantes por la misma experimentación y todo. Y muchas veces ese componente de comportamientos disfuncionales que pueden pasar por periodos son tomados por la escuela regular como detonantes de la educación especial. Este niño no sigue tal parámetro y él va para la educación especial sin observar, porque yo pienso que también hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que es el nivel formativo de las personas que son el ente educativo que están con este niño. Porque ¿qué ocurre? El niño puede pasar por situaciones, el niño puede tener cosas disfuncionales que está viviendo y tenemos que evaluar bien. ¿Qué piensan de este aspecto de que la educación inicial también de una u otra manera debe organizarse mejor en darse cuenta que es una educación previa, no es una educación para decir quién va para este lado, quién va para el otro lado, porque el niño simplemente está en una experimentación? ¿Y qué ocurre? Muchas veces se ponen diagnósticos en donde no existen y se mandan a educación especial. Y ha pasado casos de que todos los niños son con déficit de atención y resulta que el niño tiene un problema hormonal o el niño tiene otra causa y es importante ese proceso. ¿Qué piensan ustedes de la importancia de la educación inicial como proceso de iniciación, tener más cuidado en este proceso de integración y hacer este proceso? Por ejemplo, nosotros tuvimos hace muchísimos años un niño que en la educación inicial él se dormía cepillándose, se caía y eso fue en Venezuela, pero ¿qué pasaba? La madre trabajaba toda la noche y el niño no dormía. Entonces se hablaba de que el niño tenía un problema de atención, concentración y por eso y no era eso, era el contexto familiar. Lo delicado que es estas conductas disfuncionales ser etiquetadas como educación especial. ¿Qué piensa María Elena? bueno, yo parto, acuérdense, yo no soy psicóloga, yo parto de que ya hay un diagnóstico seguro de autismo. Ahora, a los 3 años, muchos de ellos no puedes tener un diagnóstico seguro, porque todavía, o sea, de hecho, en el manual de procedimientos, los diagnósticos se confirman en Europa a partir de los 6 años. Entonces, tú tienes alarmas de desviaciones del desarrollo que puede ser simplemente madurativo y ya está, o ya es autismo certero. Entonces, sí, estar en un maternal ordinario puede enriquecer y las personas pueden estar muy atentas de los seguimientos de las alarmas. Pero
cuando ya tienes un niño con atención, que no tiene atención conjunta, realmente hay que hacer muchísimo más si el maternal ya es de educación especial. Ojo, que yo vengo de países en donde si el niño alcanza los hitos de desarrollo que le sirven para pasar de educación especial a educación ordinaria, pasa a educación ordinaria. Educación ordinaria es con apoyo, con mucho apoyo o con poco apoyo, pasan a educación ordinaria con mucho o poco apoyo. Inclusive aquí los colegios de educación especial que pueden estar desde los 3 años hasta los 19 años, si tienen capacidad para ir a la universidad con apoyo, van a la universidad con apoyo. Aquí no hay ninguna limitación. Entonces, Acá sí. en base a eso de mi experiencia es lo que yo hablo. Okay. Te dejo Sí, sí, la batuta. sí, acá no funciona así y en muchos países no funciona así. Y para eso, pues, por ejemplo, incluso en muchos de nuestros países funciona que hasta sexto grado te recibo muy bien y acepto adaptaciones y acepto toda esta serie de cosas, pero ya cuando hablamos de bachillerato no, te tienes que ir de la escuela, como que si la inclusión llegara hasta sexto grado. Exactamente. Fíjate, yo considero que cuando tienes un niño ya con un pronóstico, un diagnóstico, independientemente de que ese diagnóstico va a variar, porque sabemos que los diagnósticos varían, sobre todo cuando son dados a edades tempranas. Siempre hay esa posibilidad de cambio. Yo soy partidaria que hay cosas que tenemos que desde el día uno que sabes que tienes el diagnóstico, se tienen que trabajar sí o sí. Y una de esas son las conductas prerequisitas. Parte de las conductas prerequisitas es la atención conjunta y eso lo tenemos que trabajar desde el día uno, porque eso es lo que le va a servir a esa persona para poder ir utilizando y ir aprovechándose no solo del contexto escolar, sino de todos los contextos. Entonces, La no vida. podemos perder tiempo en eso. Ay, que está chiquito, que espérate. No, no es que está chiquito, que espérate. Entonces, después viene la situación que el niño va al primer grado o ya tiene 6, 7 años y le quieres empezar a exigir una serie de cosas que otros niños de desarrollo neurotípico alcanzan solo por imitación o alcanzan por madurez de edad, madurez cronológica, y nuestros niños que tienen una desviación del comportamiento o del desarrollo, pues definitivamente van a requerir las ayudas específicas para poder ir logrando y después no forzar al niño a que haga cosas para las cuales no estuvo preparado. Entonces, realmente la atención temprana que hablaba María Elena, es súper fundamental, no porque después no aprendas, siempre estamos aprendiendo, incluso nosotros los adultos siempre estamos aprendiendo. Es más que nada porque hay una plasticidad cerebral que es súper beneficiosa, donde el chico va a aprovechar mucho mejor todo lo que le quieras enseñar en ese momento. Entonces no podemos sentarnos a desperdiciarla, independientemente que lo hagas en una escuela ordinaria, una escuela regular, y lo ayudes con terapias, ¿ok? Terapias que definitivamente tienen que estar centradas en la familia, porque en la familia es donde pasa el niño la mayor cantidad de tiempo. Eso es independientemente de en donde te encuentres. Eso no sería discutible ni siquiera, ¿ok? Exacto. Sino que tiene que recibir las atenciones. ¿Para qué? Para después no forzar aprendizaje, sino que ese niño progresivamente vaya ganando todo lo que necesita para aprovecharse de toda la información y de todos los ambientes en donde esté. Ok, bueno, saludos a todas las personas que se han conectado. Hay algo que es importante que mencionaste, que es esta parte de nosotros después de pasar el tiempo darnos cuenta que podíamos haber hecho más y no hicimos porque hubo, vamos a llamarlo así, le voy a poner esta etiqueta, fallas en el proceso, pero vamos a poner el caso de que el niño está con la madre y hay una conexión muy, muy especial entre el niño, la madre o en el caso del padre que puede quedar como sustituto de la madre X, algún familiar que queda con el niño. Y claro, la convivencia en casa es muy distinta a la convivencia social, ¿no? Y cuando venimos a la convivencia social y nos hablamos de un niño ya pequeño, hablamos que la primera interacción social más que todo es la escuela, ¿ok? El maternal y todas esas instancias. Ahora, al observar de repente el docente diferentes particularidades, el niño le gusta estar solo, el niño no quiere integrarse a estas actividades y se observan cantidad de dificultades para él en el medio social y se requiere urgente, mamá, tienes que evaluar. ¿Qué me puedes decir, Mari,
de que se hable con la madre y que toma conciencia, porque muchas veces está este proceso de aceptar y no aceptar, y es tan difícil, ¿no? En donde tenemos que darnos cuenta que el primer momento que nos llaman a capítulo es necesario correr a buscar algo, porque después es un tiempo que podemos nosotros lamentar, por llamarlo así. Mira, Fíjate que bueno, dijiste Marita, llámame a mí Elena. Mari, Es más dale. fácil. La que Mari quiera. Ortega y Elena. Dale. A Mari, vamos a ver a Mira, Mari, vamos a ver a Mari qué dice. a Mari Ortega. Dale, Mari. Bueno, la verdad es que el tema de los papás siempre es como el tema de las maestras, como que si todo, y aprovecho para decirlo en este momento, como que si toda la responsabilidad de incluirse es de la maestra, y no es cierto, ¿ok? Exacto. Yo cuestiono muchas respuestas del educador, pero el educador no es solo, no es el protagonista de lo que va a ser la inclusión. Hay una corresponsabilidad, ¿ok? Entre la familia, la escuela completa y la maestra de aula. Y eso es bien importante aclararlo. Mucho tiene que ver con la forma en cómo tú le transmites la información al padre. Si yo maestra o yo educador o yo dirección de la escuela, le digo a la mamá, mira, hay que hacer una evaluación porque yo veo a tu hijo muy mal, porque tu hijo se está comportando así, porque tu hijo se sale del salón, porque tu hijo, esa mamá le va a retumbar, aquí está pasando algo, tengo miedo, el miedo la puede paralizar o la puede cegar y entonces decir, ustedes son los responsables porque él en mi casa no se comporta así. Ojo, y puede ser cierto que él en su casa no se comporte así porque son dos ambientes distintos. Exacto. Entonces, allí va mucho, y siempre hago hincapié, va mucho cómo le comuniquemos. ¿Ok? Mira, estoy viendo conductas específicas, o sea, 3 conductas específicas, este comportamiento, esto y esto. No sé cómo ayudar a tu hijo. Necesito herramientas. Necesito que lo lleve a un psicopedagogo, a un psicólogo. No, yo siempre recomiendo que intenten por el psicopedagogo, que le envíen en forma sucinta esas 3 características también al psicopedagogo, y el psicopedagogo se va a encargar de hablar con esa mamá y ponerla en el contexto de que tiene que ir a buscar la parte psicológica y la parte médica. Es muy importante ambas, conexión. la psicológica y la médica. Ambas van a buscar cosas distintas y ambas son súper importantes. Entonces, es mucho como lo planteé. Ahora, he conocido casos que aunque se lo plantean de lo más hermoso y espectacular, y tú dices, wow, ojalá a mí me lo hubiesen planteado así, te das cuenta que sigue una resistencia, y es muy lamentable, porque eso va en detrimento del niño. Ya los papás, son adultos, tienen sus situaciones, no las tienen, viven felices, viven como quieran, pero estamos hablando de su hijo, que normalmente todo el mundo desea lo mejor para sus hijos, entendiendo que no lo hacen porque quieran lo malo para sus hijos, lo hacen porque tienen miedo. Y el miedo te paraliza en muchas ocasiones, ¿ok? Yo no tengo nada que agregar. Mari lo dijo absolutamente todo. O sea, es así. Ojalá alguien me hubiera hablado así como tú lo dijiste. De hecho, mi diagnóstico de autismo fue, o sea, a mí nadie me decía, yo estaba muy preocupada porque veía conductas que no eran naturales, o sea, de la evolución, y yo no sabía nada. Yo no sabía, ni siquiera se me había ocurrido buscar por Google autismo. Y una mujer en el patio de mi edificio me dijo, ¿ya tu hijo lo diagnosticaron de autista? Fue la primera vez que yo escuché la palabra autismo, fui a Google, puse autismo y dije, lo tengo, y grité a mi marido, Daniel, Ricardo es autista. Así fue mi diagnóstico. Y ahí fue el descarte, o sea, fue a buscar la confirmación, así. Y entonces fue otro proceso, pero sí me consigo con muchas familias, porque yo ayudo a muchas familias que es durísimo para que entiendan que tienen que es un cambio para toda la vida y ya está, hay que ser valiente, es un cambio, listo, Yo adelante. voy a aprovechar, yo siempre, normalmente, cuando tengo esos
papás resistentes y en estos días en un taller me lo preguntaron, yo le dije, llama a la mamá a dirección y explícale, porque también hay las mamás que saben el diagnóstico, pero siempre hay un por qué no lo llevan al control, o siempre hay un por qué, o por no decir una excusa, pues siempre hay una situación por la cual no lo pueden llevar a las terapias, o inician una terapia hoy y no continúan mañana. Entonces yo le digo, miren, llámenla a la dirección, sean empáticos, entiendan que esa mamá a lo mejor está en un proceso donde está en negación. No todo el mundo vive sus procesos iguales. Mi proceso fue muy parecido al tuyo en el sentido de que yo googleaba y buscaba información porque yo tenía muchos mitos hasta ese momento sobre lo que era el autismo. Entonces no lo podía ver tan claramente en ese momento. Entonces también puede estar ocurriendo eso, que hay muchos mitos y eso también paraliza mucho a la familia. Entonces yo digo, fíjense, voy a aprovechar este momento. Hay 4 cosas que pueden cambiar el pronóstico de un niño o de una persona que tiene una condición. Una es el compromiso familiar que tenga ese individuo. Otra, el abordaje o la intervención que se le dé a esa persona con la condición que tenga. Otra es las oportunidades educativas que esa persona tenga. ¿Por qué? Porque además está demostradísimo que la parte regular puede ser muy beneficioso para un sector de personas que tengan condición. Y la cuarta es la organización. Y les digo, las 3 primeras dependen 100% o 99% de la familia. Porque el abordaje lo consigue la familia. La educación al final conquistada o en lucha o como tú quieras también la busca la familia. Lo único en lo que no tiene incidencia la familia ni nadie es en la organicidad. ¿Y qué es la organicidad? Bueno, las concurrencias con otras o la asociación de otras condiciones que entonces pueden complejizar aún más el diagnóstico o la respuesta a ese organismo, a todas ese abordaje, etcétera. Pero las 3 primeras y las 3 fundamentales y las 3 que mayormente hacen la diferencia dependen del representante, dependen de una mamá empoderada, de un papá empoderado, de una familia persistente. ¿A cuántos, y lo dejo acá, a cuántas personas le dijeron de niño que no iban a poder en la escuela regular? Que no iban a poder, no, su hijo lléveselo porque necesita escuela especial porque es que no va a poder. Y gracias a una mamá tosuda, ¿sabes? Que dijo, mi hijo sí puede, mi hijo sí puede, mi hijo sí puede. El hijo pudo y superó las expectativas incluso de esa mamá. Entonces, yo en este sentido, cuando a mí me piden una recomendación, yo trato de ponerle las opciones que tienes, porque me parece súper delicado cuando hablamos, por ejemplo, de países como el nuestro, súper delicado decirle, mira, tu hijo es especial porque allí el nivel de exigencia empieza a decaer, allí a lo mejor no consigue la respuesta educativa aunque él tenga la escuela al frente, allí puedo yo, haciendo una recomendación, marcar el futuro de un individuo. Y yo creo que eso al final, tú lo que tienes es que darle las herramientas a los padres, tienes esta opción y tienes esta opción, escoge cuál de las 2 opciones quieres. Ahora, si me dicen, estoy en un proceso de inclusión, eso es otra cosa. En un proceso de inclusión yo más o menos lo conozco, legalmente tengo todo el bosquejo mental y entonces ahí sí te digo, por aquí no es por aquí, hazlo así, llévalo asado, X. Pero a la hora de escoger la escolaridad, y ojo, porque el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en su numeral 3, dice que que los padres tienen el derecho preferente a escoger la escolarización de sus hijos. ¿Qué significa eso?
que yo puedo dar una recomendación, que el Estado, a través de sus distintos organismos, pueden dar una recomendación, pero jamás soslayarle el derecho que tienen los padres de decir, sí, veo tu recomendación, pero yo deseo esto y voy a seguir insistiendo hasta que la situación me demuestre lo contrario. Ahí ya no Ahorita, puedes hacer más nada. Sí. ahorita me traigo a mi experiencia aquí. O sea, no tengo opciones, tengo N cantidad de opciones educativas. Yo tengo un niño que está dentro del 25% del espectro, que es un niño que necesita sí o sí educación especial. O sea, eso no cabe duda, al contrario. Conozco a gente que ha estado en la misma situación que yo, con un hijo igual que el mío, y le han dicho con opciones educativas de muy buena calidad, y que le dicen, tú tienes la opción de escoger y escogen regular con apoyo. Y eso va en detrimento al desarrollo de su hijo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen mitos, por un montón de cosas. Cuando yo hice la especialización de autismo, el primer día de mi clase, nos hicieron un rápido bosquejo de las teorías explicativas del autismo y me entendí exactamente en los grandes retos que iba a tener con mi hijo. Y ese día me monté en mi carro y estuve llorando como 15 minutos antes de poder manejar a mi casa. Entendí ese día que mi hijo, que estaba en un colegio ordinario con apoyo, que él podía seguir allí, pero no iba a poder seguir más adelante. O sea, que en kinder, en educación maternal, podía estar allí sin problemas, pero tenía que tirarme y buscar una educación especial para él. Y eso, por eso es que migré de país, o sea, a buscar la mejor calidad, y ahorita estoy aquí. Y, oye, la pegué, pero de monrón. Pero hay padres que no conocen por miedo, como tú dices, pero es que cuando ellos por miedo exigen teniendo opciones, ojo, yo no estoy hablando de Venezuela, Exacto. porque en Venezuela no hay opción, Sí, pero sí hay. Lo que pasa es que no en todas partes tienen las mismas opciones, pero sí las hay. O sea, al final se busca y sí las hay. O son opciones muy, muy costosas también. O sea, Y de repente limitadas. tienes opción, pero no Limitada. tienes como... Sí, pero tú tienes las opciones porque vives en Madrid, o tienes las opciones porque vives acá, y tú no te da la gana por miedo, por ignorancia, por lo que sea, y te obligan, entonces empiezan a decir, pero es que estás faltando los derechos humanos y el derecho del niño a estar en lo mejor cuando hay opciones. ¿Dónde está el derecho del niño cuando los padres se equivocan? Y allí hay que presionar, aquí se presiona, aquí te ponen las tres. Tú tienes derecho a escoger siempre y cuando, prácticamente te dicen, tú puedes escoger cualquier color siempre y cuando sea el verde que nosotros te decimos. Exacto. Una vez que te dan el diagnóstico, tú puedes escoger lo que te da la gana siempre que cuando escoges, porque tienen muchas opciones y te las pones y te las Mari, cantas. pero por ejemplo, hay la opción de preguntarle al niño. Muchas Eso es importante. veces, ¿cuántas veces no se le pregunta? Casi siempre, violentándole sus derechos. Sí. Porque preguntar no es que él te lo responda a nivel incluso, si no es oral, no necesariamente tiene que ser con palabras. Pero un niño es rígido, y aunque está yendo al infierno y te dice, te voy a dar el paraíso terrenal, él te va a decir no, porque el autismo hay evitación de demanda. En el autismo, Mari, en el autismo te lo paso, pero acuérdate que yo particularmente no puedo ver la inclusión desde solo un punto de vista, porque yo he tenido personas sordas que hemos tenido que incluir. Por ejemplo, hemos tenido personas con parálisis cerebral que hemos tenido que incluir. Hemos tenido personas que usan silla de rueda por discapacidad motora y hemos tenido que incluir. Entonces, no es solo el autismo, ¿ok? Y estamos hablando en general, las personas incluso con síndrome de Down, ¿cuánto tienen que luchar para ser incluidas? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? Porque hay un estigma, porque aparte es una condición visible, entonces tienes un estigma. Y creo que en esa lucha andamos, yo no lo llamo lucha, sino conquistar espacio.
no importa el tiempo que duremos, pero conquistar espacios, porque sí estoy de acuerdo y desde el principio, y creo que en otras oportunidades con María José ya lo habíamos comentado, hay chicos que les das todos los apoyos necesarios, que disminuyen las barreras incluso que hay en el contexto, e igualmente tú dices, no está funcionando. Es decir, no está aprendiendo, no está ganando habilidades para la vida, no me está aprendiendo académico. Entonces, definitivamente tenemos que buscar otra respuesta educativa. Y yo insisto, eso no es solo porque tengas una condición de vida. Hay muchos jóvenes, incluso con altas capacidades. La estadística en España es bien clara en eso. Altas capacidades que son desertores de bachillerato porque no consiguieron la respuesta educativa que necesitaban. Y entonces hoy en día hacen un oficio. ¿Está mal hacer un oficio? No, pero lo que está mal es que no consiguieran una respuesta educativa. Y muchos estudiantes sin tener altas capacidades hoy en día se aburren en la escuela ordinaria porque no me estás dando nada nuevo, porque no es nada experiencial, porque no tengo una recompensa inmediata. Entonces, bueno, lo culpamos a la tecnología, entonces quitamos los teléfonos, entonces quitamos la tablet, como si tú puedas abstraer del mundo real a un ser humano. Eso es imposible. Tenemos que ver y entender que nosotros como docentes somos facilitadores de experiencias, facilitadores de conocimiento, y que ya no eres el magnánimo, sino que tienes un Google que el muchacho tú estás hablando y está diciendo, lo que está diciendo no es actual, porque hay una última información y ya no te creo. Ya pierdes liderazgo ante mis ojos, pero no, tú quieres seguir siendo la maestra de hace 50 años que nos daban clase a nosotros igualito y ponga la mano para darte con la regla. O sea, olvídalo, ya no somos los mismos. Sí, necesita una especialización en todo, pero en todas las áreas, hacer un borrón y cuenta nueva en todos lados, pero es desde maternal hasta universitario. ¿Saben que hay algo que yo quería hacer de todo lo que ustedes han hablado? Es esta parte de la sensibilización al trabajar con la educación especial. Esta parte es un componente, yo creo, importante en el currículo de cualquier persona que toque, ya sea cualquiera de la neurodiversidad o cualquier persona de la educación especial. Cuando hablaba Mari de este enfoque de, por ejemplo, el psicopedagogo evalúa y hace las remisiones pertinentes, por lo general hay alguien que da el diagnóstico, ¿no? Yo voy a hablar de mi experiencia. Desde mi experiencia, siempre soy yo la que tengo que dar el diagnóstico, ¿no? ¿Qué ocurre con este de dar el diagnóstico? Es una fase muy difícil para un especialista, pero hay mucha gente que está conectada aquí que es especialista, y yo pienso que al dar un diagnóstico hay que ponerse en el lado del padre, ¿ok? Porque tenemos un niño que tiene una necesidad, inclusive mi síntesis final del caso es, tiene en su vida una persona especial que no la tengo yo y que necesita más de usted, ¿no? Suena difícil, pero ¿qué ocurre con esto? Cuando yo hablo de esto, hablo de que nosotros tampoco estamos muy preparados en la escuela regular de preparar para la vida. Y lamentablemente en la educación especial preparamos para la vida, porque ¿qué ocurre? Los niños en la educación regular van con algunas expectativas que cuando llegan a ser adultos dicen, ¿para qué yo hice esto? ¿Para qué yo estudié esto? Y muchos de los parámetros son los mismos que estaba facilitando Mari, el esquema cerrado de que tienes que ser esto, yo quiero un hijo para, y muchas veces las expectativas que no son criticables de padres que sean en esa manera de ver un poco cerrado, en no entender un diagnóstico, porque nosotros tenemos un hijo con unas expectativas, así digamos que no, y que se nos trunca el panorama. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Sensibilizar a cualquier padre de la educación especial o regular, que tenemos que preparar para la vida y darnos cuenta que siempre, lo que sea, hay una caída en cada ser humano y que debemos manejarlo. Y hay algo importante, el panorama cambia. Pero el panorama cambia al interés que yo tengo que socializar ahora. De repente mi hijo tiene altas capacidades y hay niños de altas capacidades que ni siquiera soportan la educación regular y tienen que tener acompañamientos en casa. Es decir, ellos se quedan en su casa, resuelven sus situaciones y de hecho yo recuerdo en Venezuela una vez solicitar mis servicios en una farmacia y yo dije, no, yo no soy farmacéutica. Y era un muchacho de altas capacidades que no quiso más ir a la escuela y él estudiaba allí, en donde trabajaba la mamá. Pero ¿qué ocurre? Hay adaptaciones que yo tengo que, en la educación regular,
notarlas y explicarlas. ¿Por qué? Porque la neurodiversidad o la educación especial no es algo que se habla ahorita, como la gente dice, hay muchos autistas ahorita. Esto ha ocurrido toda la vida, pero lamentablemente nos hemos sesgado de que, y disculpen que le diga así, pero muchas maestras hablan de esto. El niño este que molesta, no hablan de un niño especial que tiene capacidades particulares. Eso es lo que se hablaba antes, el niño que interfiere. Ahora tiene un nombre ese niño tiene un TDAH, tiene esto, que debemos adaptarnos. Y hay algo importante, adaptarnos a la realidad que estamos viviendo y darnos cuenta, la tecnología es muy importante para los niños también. Pues yo no puedo castrar a un niño de la tecnología, porque es como cortarle las asas. Yo no te puedo quitar, María, el teléfono, no le puedo quitar a María Elena. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que hacer adaptaciones. Yo no te puedo dejar, Mari, todo el día viendo el TikTok o viendo una cosa porque te llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como adultos tenemos que concientizarnos en esto. Entonces, yo pienso que aquí en la materia de tener un hijo es algo muy delicado y en el caso de las personas externas tienen que sensibilizarse y darse cuenta. Yo voy a dar un diagnóstico poniéndome en los pantalones el padre de aquella madre para poder entender el proceso. Y hay algo importante. Si yo no evalúo las fortalezas, el niño nunca se va a sentir adaptado. Otra de los aspectos que manejabas era este aspecto de cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar, bueno, para mi hijo es necesario esto, para mi hijo es tal cosa, pero yo no siquiera sentarme a pensar si al niño le gusta o no le gusta, porque he tenido casos en la educación especial, y aquí llamamos CASI, que son centros de actividades ocupacionales, que hay niños con autismo que están en las escuelas, en esos centros, y no se sienten adaptados, pues, porque les molestan los ruidos por la parte sensorial, y los hemos integrado en centros de parálisis cerebral y van muy bien con eso. Hay diferentes adecuaciones que se hacen, pero van mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos tampoco sectorizar de que este tiene que ir a este componente. Hay un aspecto muy importante que mencionó María Elena, que es la inflexibilidad del autismo. Algunas situaciones tenemos que adecuarla, pero tenemos que darnos cuenta de que él tiene que adecuarse a todos los componentes. Aquí hay unas personas que han hecho unas preguntas que quería mencionárselas. Dice, azules pulseras. A mí me sacaron a mi hijo el primer día de clase. Me dijeron que él no era normal. ¿Ok? Aquí tenemos a psicopedagogía que dice, en este equipo de abordaje, al momento de informarle a la familia, un papel nuevo importante es el trabajador social. Fíjense, eso es un ente muy importante que muchas veces se habla en las escuelas de que existe este personal, pero el trabajador social es el único que puede tocar la ventana de lo que es la realidad del niño. La primera realidad del niño es su familia. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay necesidades, yo no le puedo exigir a un padre, hazle una terapia tal o hazle una cosa tal, si yo no tengo los recursos para hacerlo. Yo conocí en Venezuela de madres ir a llevar a niños y quedarse todo el turno porque no tenían para devolverse a la casa, dar 2 pasajes, pues, en una camioneta. Entonces, esas son realidades que yo tengo que visualizar y darme cuenta de que yo tengo que insistir con los entes del Estado o con los entes que puedan apoyarnos para tener este proceso. O si no, inventarme algunas actividades que puedan ser en pro. En Venezuela, yo voy a poner mi experiencia, nosotros trabajábamos cerca de PDVSA y recuerdo que había muchos niños que ya eran adultos y nosotros preparábamos comidas y vendíamos en PDVSA las comidas porque nosotros tomamos la iniciativa de ir a PDVSA a decir que vendíamos esto y estas madres podían irse a su casa. Y cuando vino la catástrofe de La Guaira hace mucho tiempo, también fue una situación muy alarmante que teníamos que visualizar. También hay que estar consciente, por ejemplo, que hay situaciones precarias a nivel de América y yo diría también de Europa, ¿no? Que también determina estas necesidades especiales, por lo menos el retardo mental por el consumo del cal, en donde niños pasan mucha hambre y tienen que consumir pared, muchas veces pasa, y son componentes de la Las realidad. guerras. Las mismas guerras, que los niños pasan tanta precariedad. Entonces, nosotros estar conscientes de qué es la realidad del niño, de cómo podemos llegar al niño. Y una de las cosas es, el tener o no tener dinero, yo no creo que sea un factor de concientización. Porque si yo tengo dinero y no me concientizo de la realidad, no puedo ayudar. Entonces, yo tengo que decirle al padre, mira, ahora existe algo diferente en el camino de tu vida que te va a mostrar diferentes panoramas y te va a sensibilizar. Porque, ¿qué pasa? Sí, no, yo voy a hacer esta comparación. Si yo tengo una madre en la educación regular, en donde no hay ninguna neurodiversidad, nada en el aspecto especial, y hablo de un niño regular,
las madres van a ser diferentes, las situaciones son diferentes. Pero ¿qué pasa? Este niño, e inclusive yo les voy a decir la experiencia que yo tuve más determinante, por eso yo desde ese momento amé el autismo en 1000%. Fue el hacer mis pasantías, las primeras pasantías, tener un caso, porque en Venezuela era así, tienes un caso y tienes que lograr un objetivo. Y el objetivo que a mí me pidieron fue, él se va a integrar en la aula, él tiene ganas de hablar, pero si no habla, tú raspas. Así. Me faltaba una semana. Y yo dije, Astolfo, ¿hablas o hablas? Entonces, ¿qué ocurre? Yo hice mucha estimulación, pero él tenía mucha empatía. Entonces, ¿qué ocurre? Yo llegué hasta el punto de cuál era su necesidad, qué era lo que él más le gustaba, y empecé a decirle, no, no vamos a tomar tanta agua, no vamos a ir al bebedero, hasta que él sintió la necesidad de abrazarme y decirme agua. Y ahí empezó a hablar y empezó a hablar. Entonces, ¿qué me induce esto? Que nosotros tenemos que a nivel emocional llegar a un mundo interior de un niño especial que me dice, quiero y yo lo voy a alcanzar a mi ritmo, a mi proceso, pero lo voy a alcanzar. ¿Cuántas personas, por lo menos yo no sé limpiar bien unos zapatos? Eso es una actividad para la vida, que ellos lo saben hacer muy bien. Yo puedo preparar para la vida. Y hay algo importante que yo quería dejar aquí en el contexto de este live, es aprender a enseñar a las personas que forman el proceso educativo, que son los niños, a manejarse en la vida. ¿Ok? Aquí tenemos también bueno, este aspecto del trabajador social es muy importante. No sé si hay otra pregunta. Aquí dice, ¿cuánta facilidad la palabra excelente aportación? ¿Ok? Aquí dice Margarita Menso, a mí me dijo la psiquiatra que no iba a poder con la secundaria y yo tuve, y hasta él terminó, dice Margarita. Aquí, ¿qué más? Aquí dice Laura, Carolina, son muy inocentes, no te van a decir no, aparte están los no hablantes. Entonces, aquí hay otro que dice Álvaro Alartón, en Venezuela la recomendación de una escuela especial o regular lo da el psicólogo clínico. ¿Ok? Fíjate que esta parte es importante lo que él está manejando, porque cuando nosotros hablamos de la escuela en Europa o hablamos de la escuela en América, existe un equipo multidisciplinario que tiene la potestad de hablar, porque ¿qué ocurre en la escuela? En Venezuela, por ejemplo, está el orientador y el orientador forma parte del proceso también. Entonces, todos son importantes en este proceso, pero sí, clínicamente, por lo menos en materia del autismo, quien tiene la potestad es un neurólogo y un psicólogo o psiquiatra, ¿no? Aquí psicopedagogía dice, el docente de hoy en día debe buscar estrategias innovando siempre, agarrándose de los intereses y de las fortalezas del niño. Y Álvaro nos dice, saludos a María Elena, bendiciones para las tres, excelente tema. Aquí dice también psicopedagogía, al momento de dar un diagnóstico, siempre debe decirse a la familia que el diagnóstico es un pronóstico. No es un pronóstico. ¿Ok? Azules Pulseras dice, lo que puedo ver aquí en Venezuela es que hay muchas escuelas que apenas dices que el niño tiene TEA, inmediatamente no lo aceptan. Eso está pasando mucho. Entonces, Sí, hay algo, sí. hay algo que me llama mucho la atención de los comentarios, es darnos cuenta de que debe haber un esquema de profundizar más acerca de la neurodiversidad o de la escuela especial antes de dar un pronóstico. ¿Por qué? Porque no solamente yo ver que un niño no tiene seguimiento visual es un autista. O no agarrar, porque existen unos paradigmas muy particulares. El niño desafiante no tiene seguimiento visual. Entonces hay detalles que nosotros tenemos que minuciosamente, porque al decir autismo es una palabra sumamente grande, al decir trastorno de déficit de atención es muy grande, tenemos que tomar conciencia de esto. Ahora, cuando yo digo que ya la escuela está atenta a que hay una neurodiversidad o hay un niño de educación especial, tiene que estar la escuela abierta, que van a haber profesionales que van a incidirse en el proceso, porque el proceso, y Mari lo sabe, en el proceso de integración tiene que estar todo el equipo conectado, los externos, los internos, todo. Porque si, por ejemplo, el externo está trabajando algo que no necesita la escuela le va a decir, mira, yo necesito que por favor él se autoagrede, él se muerde, vamos a tratar de extinguir esta conducta, ¿no? Ahora, ¿qué piensas, Mari, de los padres que se comprometen en apoyar en el proceso, pero el contexto escolar no permite, se cierra? Por ejemplo, te voy a poner el caso. Aquí en Portugal había una madre que quiere trabajar la parte sensorial con el niño, él tiene un TDAH y la escuela tiene como que los especialistas vayan y den la terapia ahí en la escuela,
pero a ellos no les interesa que ellos vayan, ya no me interesa que vayan. ¿Qué piensas tú de que la escuela no aporte a la integración? ¿Cuál de las dos? Yo A agarro a mi María niño y Elena, lo María cambio de Elena. colegio inmediatamente. O sea, yo no discuto. O sea, o eres equipo o no eres equipo. Si la gente no tiene aptitud para ser equipo, yo no le voy a sacar una ley ni nada. Esto es como un matrimonio obligado. Exacto. Si un matrimonio obligado sirve. O sea, si el niño no lo aceptan, lo saco de ahí y me voy a otro lado en donde se acepten y pueda tener un matrimonio feliz. Es mi Ajá, posición. fíjate contestando tu posición, que es tu posición y es ¿No? en base a tu contexto. Ok. Y a mi experiencia. Tengo una chica, una persona, una mamá, que me escribe de un pueblo del interior de Venezuela y me dice, Mari, mi hijo tiene 8 años, estaba en la única escuela regular de este pueblo y vino el organismo correspondiente y me dijeron que mi hijo estaba para escuela especial. Acá, la escuela especial más cercana está en la ciudad y me queda a 1 hora y media en autobús. A veces no tengo para el pasaje en bus. Y, cónchole, no puedo llevarlo. O sea, me dijeron eso, yo saqué a mi hijo del colegio, pero no puedo llevarlo. ¿Qué hace tu hijo? Le pregunto yo, ¿y qué hace tu hijo todos los días? Bueno, mi hijo corre por todo el pueblo lo conoce, corre por todo el pueblo, va y viene y más nada, pero no está escolarizado. Okay, Entonces, va a depender del contexto. Yo no puedo entender que un organismo administrativo no pueda darse cuenta que todo lo demás y decir, bueno, mira, vamos a hacer una capacitación acá, venimos 4 veces y vamos a hacer un seguimiento a este caso, que aparentemente es el único que hay en todo el pueblo, y le hacemos un seguimiento y él tiene que estudiar en la escuela donde estudia toda su comunidad, que al final lo van a arropar y lo van a ayudar. Entonces no es tan fácil. Otras veces tú dices, búscate otra escuela. Acá he tenido mamás que me han dicho, he ido a 30 colegios y los 30 me han dicho que no. Es más, he sido tan incrédula que le digo, dame el nombre de los 30 colegios, pensando que es una exageración, o sea, que fui a muchos, pero no 30. Me mandó los nombres de los 30 colegios a los que fui. ¿Ok? Entonces no es tan fácil agarrar a tu hijo y llevártelo para otra escuela. Por otro lado, las veces que tú sacas a un niño de la escuela y vuelves a iniciar en otra, vas a adquirir otras situaciones. Las situaciones no es que va a ser toda la vida con la maestra Juanita, que es la que conoce. No, la escolarización son 12, 13, 14, 15 años de escolarización. Y es como un matrimonio. Yo a la primera que discuta con mi esposo, le voy a meter una demanda de divorcio y me voy a divorciar. No, tenemos que ir chequeando porque en 15 años pueden pasar muchas cosas. Y si yo lo que hago es retirar y cada 2 años o cada vez que me va mal, o cada vez que no va como yo quiero, sino que tengo que hacer una conquista de un espacio y esto me mortifica, y agarro y me voy para otra escuela, yo estoy comenzando nuevamente un proceso de integración en detrimento de mi chamo, porque no le doy tiempo de que haga relaciones sólidas, que es lo que luego lo va a ayudar a que el bullying sea menor, a que realmente pueda haber en el tiempo una inclusión efectiva. Cuando hablamos de inclusión efectiva, tiene que haber 3 P. La P de presencia es como un triángulo, yo lo dibujo como un triángulo. En la base está P, presencia. Si no hay presencia, no podemos hablar de inclusión, ni de integración, ni nada. exactamente. Las personas tenemos que vernos, tenemos que reconocernos en sociedad y algo que decía María José, la escuela es ese núcleo social que es más ampliado luego de la familia, es el primer núcleo social a donde vamos. Luego está la P en un lado de participación y luego la P del otro lado, que es sentido de pertenencia. Entonces, es un proceso, porque es mentira que yo al mes ya me siento, ya estoy presente, pero ya me siento parte y ya pertenezco. Eso no funciona así para nadie. Eso es un proceso y es un proceso que puede demorar años en conseguirse. Entonces, si estamos acá rato iniciando el proceso, las oportunidades de inclusión real, que con las 3 P,
va a ser muy, muy cuesta arriba y cada vez queda más ilusoria. Y eso también nos sucede mucho, eso yo lo veo muchísimo. Mamás que cambian pensando que su situación va a mejorar y resulta que entran a otra escuela y la situación es peor y entonces se van de esa otra escuela y van a otra porque le ofrecen otra cosa, pero se consigue otros obstáculos porque en todos lados hay obstáculos y en todos lados hay que sortearlo, incluso cuando no tienes neurodivergencia. El profesor de ajedrez que la agarró con mi muchacho y entonces quiere rasparle ajedrez y entonces le baja el promedio, tienes que ir a hablar con el profesor de ajedrez y eso no es porque tengas una condición o no, eso es cosas que pasan en el matrimonio escolar que dura muchos, muchos años. Pero es que nosotros tenemos que tener el liderazgo. Tenemos el liderazgo y ir sorteando todos estos problemas, pero cuando llega un momento que ya no se pueden sortear y ya es una cuestión de el terapeuta ocupacional, como estaba diciendo esta María José, necesita ir al colegio para ver las adecuaciones, para ver qué habilidades tienen que enseñarle a ese niño para que pueda estar en el colegio. Cuando ya se te cierran todas las puertas, tienes que reaccionar. O sea, tú ya no puedes venir y forzar la cuestión, porque el que va a salir Es que no hay mal es el niño. Sí, yo Fíjate quería, que sí, yo quería hacer Fíjate, una María, observación que yo quería aprovechar algo, que yo anoté muchas cosas que sé que no va a dar chance, como siempre nos pasa con María José, no me va a dar chance de decir todo lo que y fui anotando por acá, pero sí quiero dejarlo claro. Las personas que estamos trabajando con esto de inclusión, con esto de dar incluso un diagnóstico, yo no doy diagnóstico, pero a mí llegan todas las mamás chocadas que le dieron el diagnóstico, entonces tengo que ver cómo se lo coloco, que sea real, que sea asertivo, pero que sea menos doloroso. Yo normalmente manejo trato de buscarlo en positivo, el vocabulario positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en general y la diatriba con la educación en general, especial o regular? Que nos centramos normalmente en el modelo que hemos venido trabajando durante 75 años, que es el modelo médico rehabilitador asistencialista. Es el chico el que necesita los apoyos, es el chico el que necesita las ayudas, es el niño o la persona con la condición la que tiene que parecerse más a un estereotipo para poder funcionar en la escuela o incluso muchas veces en la familia. ¿Ok? Es decir, en cualquier contexto. Hoy en día, la discapacidad, visto desde el modelo social y de derechos, no se maneja de esa manera. La discapacidad se entiende como un concepto que evoluciona y que resulta de las condiciones individuales de cada persona unidas o en interrelación con los obstáculos que coloca el entorno y que no los deja participar. En base a ese concepto, que es el concepto social y de derechos humanos, en base a ese concepto, todos somos corresponsables de la inclusión. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a forzar al colegio. No, yo no estoy forzando el colegio. Yo estoy accionando mi derecho. Si tú te sientes forzado como colegio, verás, te buscarás tu psicólogo, tu psiquiatra, tu gente que te ayude en tu situación mental, pero esto es mi derecho y yo puedo accionarlo si no tengo otra opción. Ah, no, Mari, pero es que yo tengo cinco, me decía una mamá, yo tengo 4 escuelas al frente. Bueno, escoge donde te reciban abiertamente al niño. Ay, si no le voy a decir, no, tú tienes, no. Ve a la escuela y como tienes 4, escoge donde te digan que sí, abiertamente, sin problema, donde todo fluya, ahí es. Ah, pero no, es que ya yo llevo 2 años y entonces como no me aceptan el terapista, no, mira, él lleva 3 años en esta escuela y él necesita esto. Entonces yo acciono hasta donde tenga que accionar. Yo busco maneras de arreglo como si lo buscara en mi matrimonio.
Sí, hay un aspecto que yo quería puntualizar, que es varios detalles que ha hablado Mari, que es el accionar los derechos del niño. El niño tiene que accionarse sus derechos en la educación. ¿Qué ocurre? No voy a etiquetar a todas, pero es difícil una escuela que el 100% tenga todas las adecuaciones para el niño. Eso es No, muy no bien los va a difícil, tener. totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Desde que, primero en principal, hay algo que yo siento a nivel mundial, es que todavía todo lo que nos ha hablado a nivel legal y todos estos detalles que nos has dicho, a veces ni siquiera el directivo lo sabe, ni siquiera los acuerdos que debe llevar con un niño. Entonces, ¿qué ocurre? Al saber yo que hay una necesidad especial, yo tengo que ir como padre o como madre defensora de los derechos de él. Él tiene que ser integrado y aceptado en cualquier lugar. Por ejemplo, bueno, hay una situación en donde van a hacer un show de cuentos. Entonces, como él tiene autismo y a veces hace ruido, él no va a ir. No, él tiene que ir. ¿Cómo van a hacer? No lo sé. Él tiene que integrarse. ¿Qué pasa con esto? Yo pienso que muchas veces la misma exclusión del medio social, hablando como instancia principal la escuela, a veces nosotros sin darnos cuenta lo apoyamos. ¿Por qué? Bueno, sí, sí, Claro. yo hablaré con mi hijo para que no haga esto. Ya va, pero si él tiene un estereotipo, señora, no le diga, ya, párate, o no le des con la mano que él se pare, porque no se va a parar, es una manera de autorregularse. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El equipo multidisciplinario tiene que estar alerta al 1000%. Y hay algo que Mari lo conoce muy bien porque es formadora de esto, que es la parte de las maestras sombras. Las maestras sombras o el tutor escolar, ¿no? El tutor escolar tiene también un punto muy importante y relevante en este proceso de inclusión. Pero ¿qué ocurre con el tutor escolar? El tutor escolar está preparado totalmente en la neurodiversidad o en la educación especial, muchas veces no. Y entonces, ¿qué ocurre? El niño le tiene súper rabia al tutor escolar, no la puede ver ni en pintura, porque ya me ha pasado con un niño en Grecia que le rompió hasta la camisa a la tutora, ¿ok? Porque no la soportaba y la tutora dijo que tampoco lo soporta. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Yo le voy a ser muy abierta Ay, porque, Dios mío. entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo que darme cuenta de que entonces yo soy un factor de exclusión de la sociedad en todos los puntos, porque nosotros cuando somos adultos, por ejemplo, María Elena o Mari, nosotras no somos unas chicas de 15 años, pero conseguir un trabajo ya a nuestra Tú, edad, ya a nuestra, serás tú. a nuestra edad es difícil, pero es normal, vamos a llamarlo que es normal. Pero en el proceso de la educación especial es una exclusión en todas las áreas. Es para ir, e inclusive aquí en Portugal hay una cosa que a mí me gustó mucho que lo están haciendo, dos domingos por mes, que es el silencio en el centro comercial en materia del autismo. Se llama la hora calma, la hora de tranquilidad, que son 2 horas en donde no hay aparatos electrónicos, donde no hay ruidos, y los niños pueden ir a visitar el centro comercial sin tantas alteraciones. Estos son adecuaciones que hablan de inclusión. Ahora, ¿qué pasa con este contexto en donde no se ajusta la actualización de lo que está pasando, de los derechos? Yo como madre tengo que accionar y tengo que tener una Claro, si no, Biblia, no se van a una, dar. una Biblia, como dice Mari, de todos los derechos, mira, está este, porque en algún momento se va a tener que accionar el derecho, porque yo estoy excluyendo en vez de incluir. ¿Qué ocurre con esta madre de este niño que les hablo de que no puede llevar el especialista? Ella se metió a formar parte de la junta de padres y representantes, la cabeza principal. Y ella ahora es la directora prácticamente de la escuela especial en esa junta de padres. Están todos, pero ella es en la escuela especial. Es decir, que alguno que toquen, ella explota. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que accionar como padres y darnos cuenta de que mi hijo en algo va a ser a futuro y tiene que ser aceptado, integrado como sea. Y eso es algo muy importante. Fíjate, fíjate cuál es la finalidad de incluir. O sea, ¿por qué a la gente se le ocurrió en el año 2006 hacer una convención de los derechos de personas con discapacidad? Ojo, que es un tratado de derechos humanos, como hablar de los derechos humanos universales de 1948. ¿Por qué? Porque está visto que en la mayor parte no todos los países, pero está visto que en muchas partes todavía no hay visibilización de estas personas que tienen una condición. Al no estar visibles, ni siquiera podemos hablar de convivencia porque conviven en su casa, porque realmente no los ves ni en la calle caminando, ni en silla de ruedas, ni en nada, o sea, no existen. Entonces van a existir solo para aquellas familias que tenemos la oportunidad de convivir con la diversidad.
¿Y qué es lo que se ha visto? Que nosotros no nos sabemos vincular con las personas con discapacidad porque no hemos tenido la experiencia. El día en que todos realmente vayamos a la escuela y nos podamos ver en el contexto social completos, en representación de todos, ese día nuestra vinculación con la discapacidad es distinta. Ese día María Elena ni yo hubiésemos tenido que llorar días y buscar información porque ya sabemos que nuestros hijos van a recibir la educación que necesitan para proseguir y van a tener una participación en la sociedad. Ya la maestra no se va a agarrar los cabellos porque diga es que tiene una condición, no, porque esa maestra estudió con muchos niños durante su infancia y se sabe vincular con la discapacidad. Porque Yo creo que eso lo vamos a ver en las próximas generaciones. No, ahorita. Y si hoy, ahorita en el 2024, tú miras 15 años atrás o 10 años atrás, los cambios que han realizado en Portugal, en Inglaterra, en España, en Venezuela, en Argentina, que yo ya vi personas de Argentina, los cambios han sido increíbles. Que todavía nos faltan años luz, muchísimo, no importa. Pero lo vamos a ver ahorita, lo que estamos haciendo ahorita, estas piedras que estamos moviendo ahorita, dentro de 10 años, hemos movido una colina y lo estamos haciendo bien, es lo que tenemos que hacer y se está haciendo y lo vamos a ver. Lamentablemente no lo vamos a ver para nuestros hijos y nos está costando muchísimo, pero No sí lo vamos a ver. No importa, creo que sería muy egoísta no mover las piedras porque no nos va a corresponder. Creo que hay que moverlas. Creo que faltan muchos años también, pero lo que tú dices, Mari, hemos avanzado, pero bastante en muchas áreas. Y en la medida en que haya la mamá que conquista, la mamá que no se queda quieta y lucha, la mamá que se empoderó y sabe de lo que está hablando, en esa medida todo se va a ir dando también. O sea, todos somos necesarios. Y es importante visibilizarnos todos, independientemente que luego María Elena diga, yo para mí lo que me ha surtido efecto con mi hijo es la educación especial y la recomiendo porque no hay que demonizarla, porque a mí, por ejemplo, mi experiencia aquí en mi sitio, en mi país, donde estoy ahora, me ha ido maravilloso. Y habrá muchas personas así. Yo tengo muchas mamás que me siguen, que están de acuerdo con muchas conceptualizaciones mías y con muchas cosas que hago. Sin embargo, sus hijos han hecho escuela especial porque ellas sienten que su hijo está más seguro y es una opción que tienen a 5 cuadras de su casa. Exacto. Y eso está bien. ¿Qué es lo que está mal? Que a mí me vengan a decir dónde va a estudiar mi hijo, pero ¿por qué? Entonces, no, y también forzar un proceso que no es. A mí lo que me activa así y me pone ya, o sea, ya a nivel de psicópata, es que hay que cerrar la educación especial. Yo ahí sí me pongo estúpida. No, yo creo que oye, tiene que evolucionar la educación que está, hay que transformarla especial en Venezuela para que no sea para retraso mental, sino una especialización para ese 25% que sí lo necesita y hacer que el 75% que no necesita una educación especial, que sea una educación extraordinaria. Y para lo que tú dijiste, los que no necesitan no tienen ningún problema del neurodesarrollo, pero son unos artistas geniales. Ellos necesitan unos artistas, tienen artes, tienen unas fortalezas artísticas geniales. Ellos necesitan una educación especializada para ellos. O sea, tenemos que evolucionar todas las áreas y abrir muchas áreas, muchas opciones educativas para diferentes gente. Eso es lo que hay que hacer. No cerrar nada. Aquí, mira, fíjate, la escuela especial, de hecho, yo te invito, Mari, y a ti, María José, también, a que lean que aunque tiene 30 años, cumplió en marzo 30 años la Declaración de Salamanca, les digo, es el libro sagrado de la inclusión porque tienes como la respuesta a todo, desde las políticas públicas, que no es solamente hacer leyes, como, mira, qué va a pasar con la escuela especial. Y una de las opciones que ellos dan es transformar la escuela especial, que sí va a servir de tránsito para aquella minoría, porque es una minoría de las minorías, que va a requerir una atención más especializada.
muchas veces por momentos determinados, otros por no tan determinados momentos, sino por ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Qué es una. lo que está pasando aquí? Ok, entonces eso es válido, eso es total. Ahora, seguir diversificando por ejemplo, acá en Venezuela hay, aparte de algunos programas de educación especial que a mí me parecen muy buenos, que lo que hay es que intensificarlos, los programas, por ejemplo, de aula integrada o de unidades psicoeducativas dentro de las escuelas públicas. A mí me parece que eso es un gran recurso, lo que hay es que ampliarlo y que todas la tengan, o una u otra. Y acá hay 4 modelos en educación especial que se siguen manteniendo, que es sordo, mudo, discapacidad motora y discapacidad intelectual. Eso ha sido muy cuestionado por la ONU. Aquí no hay escuela especial para el autismo, ¿ok? Sino algunas escuelas privadas, que no son escuelas, sino que llevan programas terapéuticos con formato escolar, pero escuelas pública para autismo no hay. Entonces, si no tienes las 4 o alguna de estas otras 4, no tienes opción de escuela especial. Entonces, ir pensando, por ejemplo, en una transformación de eso. Sordos y ciegos, escuela regular con sus apoyos respectivos, discapacidad motora, ir acomodando, y si no tienes para poner la rampa, para eso están los profesores de educación física y los mismos muchachos. Te lo cargo, te lo subo bajo el aula. O sea, hay muchas barreras actitudinales que tenemos porque estamos acá manejando que el defectuoso es el que tiene la condición y no nos estamos dando cuenta que a veces como entorno y desde la familia muchas veces ponemos esas barreras. Bueno, entonces la invitación es para eso, o sea, realmente el mensaje es ese. Mira, María Elena dice, hay bastante información en redes, pero fíjate, cada vez que yo doy un taller, yo pregunto, ¿quién sabe aquí de autismo? Tímidamente me alzan la mano 1, 2 o 3 personas. Y cuando les digo, explícanos qué es autismo, no tienen ni idea. Sí, y fíjate que hay algo que tú mencionas que a mí me llama mucho la atención. En el 2002, yo fui directora de ICANE, no sé si conoces esa institución en Venezuela, que es un instituto de educación para personas con capacidades y necesidades especiales. Y nosotros teníamos este componente de tener el autismo con el retardo mental, con la PC, todos inmersos. Y realmente yo hice pasantías allí, yo empecé como pasante y al final terminé en ese cargo. Yo sí notaba que era excluyente la población con autismo, porque es el niño que hace mucho ruido, porque es el niño que no acepta al otro, era lo que pasaba en ese momento. ¿Qué hicimos en ese momento, en el 2002? Creamos un aula especialmente para el autismo, ¿no? Estaban todas las aulas, pero había un espacio que él tenía las capacidades de tener sus estímulos visuales pertinentes, tener la parte sensorial. ¿Y qué ocurre con esto? Yo al adaptar, y yo pienso que aquí hay una falla en la educación especial, no se adapta toda la población, porque un síndrome de Down no puede ser igual a una deficiencia intelectual profunda, no podemos hablar de una PC que es igual a una deficiencia intelectual. Entonces tenemos que hacer adecuaciones. Yo puedo integrarlo en un espacio, en un patio, pero tengo que estar claro de que si yo no adecuo, yo no logro alcances con ellos. El autismo tiene un proceso de trabajo continuo y es como muy mecánico, pero el síndrome de Down no, el ríe, el salta, el baila, es otro esquema. Entonces tenemos que adecuarlo. Ahora, hay una cosa que nos dice Sig Monic, que dice, la escuela regular hoy día no está preparada para aceptar la diversidad. Es cuestión de empatía y de apertura a aceptar las individualidades para tener una inclusión, una inclusión efectiva. ¿Qué piensan en materia de empatía? ¿Hay empatía en el proceso de la inclusión escolar? ¿Qué piensa María Elena? Perdón, repíteme la pregunta. ¿Tú crees que hay empatía en el proceso de la integración de la población especial en la escuela regular? ¿O todavía falta mucho camino por andar? Todavía falta, yo creo que todavía falta. Aquí yo siento que hay muchísima más apertura en cualquier sitio. Cuando le hablan a mi hijo ya es casi de mi tamaño, tenía 11 años. Hoy estaba en un parque y un papá le dice, ¿quieres la tirolina? Y mi hijo pues no le habla ni nada. Y yo me acerco y le digo, es autista, no te va a contestar. Y el tipo inmediatamente
le empezó a decirle, te ayudo a montarte, o sea, cambió su actitud y todo, no me lo esperaba y lo ayudó. O sea, yo siento aquí que son mucho más abiertos, pero nosotros estamos más expuestos aquí a, a que haya más información sobre las neurodivergencias y demás. Yo me imagino que esa situación me hubiera pasado, no sé, en Guatemala, y el tipo me empieza a gritar de que eso es contagioso y que me lleve a mi hijo de ese parque. O sea, es No, una cuestión y de fíjate, yo contexto. no sé si tú lo ves así, María Elena, pero por ejemplo, aquí en Portugal, tener una discapacidad no es algo tan limitante. ¿En qué sentido? Te dan un derecho a, por lo menos a nivel económico, te dan un derecho a nivel de tu medicación, están pendientes de tu proceso e inclusive cuando ya llegas a la adultez, están muy claros de que te tienen que integrar de una u otra manera y por lo menos aquí en Portugal buscamos la manera de, bueno, él tiene capacidades, inclusive hizo un técnico en apoyo de almacén y ese niño va a ser integrado en un supermercado en la ayuda en un almacén y se prepara Claro, para y se vigila el proceso. Es decir, que sí se llega. El problema es que qué docente no quiere aceptar de la escuela regular es un docente que necesita definitivamente o una, aquí se llama un descanso para prepararlo, o simplemente buscar la manera de que tenemos que concientizar. El día del autismo para acá en Portugal no es un día chiquito, es un día grande. Es un día, y fíjate, te estamos llegando ya a centros comerciales a hacer una hora de silencio, una hora de tranquilidad. Es decir, la neurodiversidad está llegando hasta un esquema más grande. Y yo no sé si ustedes lo notan, pero yo noto que inclusive los niños de la generación actual están mucho más abiertos a aceptar la neurodiversidad que en unos tiempos antiguos. Ahorita por lo menos el niño juega y dice, bueno, no importa, déjalo, no te metas, él no puede tal cosa, yo lo ayudo. Siento que hay más conciencia de esa parte y eso también es cuestión de valorar, ¿no? Sí. Aquí, claro. Cada vez hemos avanzado un poquitico más. Yo lo veo siempre como una ganancia. Sí, ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de inclusión, o sea, empatía a nivel general es necesario entender que somos distintos todos, porque nos han hecho creer durante siglos que todos somos iguales. Eso es la mentira, pero la mentira más grande del planeta. Somos todos distintos y por eso no hay sentido común. Hay normas comunes, pero el sentido no es común porque mi historia es distinta a la de Mari y distinta a la de María José. Entonces, exacto. no hay, todos somos muy diferentes y yo creo que eso es la riqueza de la sociedad, porque todos podemos aportar desde donde estamos. Ahora bien, eso está muy bien a nivel social, a nivel que nos vimos 5 minutos, la empatía, la tolerancia, el respeto, la apertura. Para incluir solamente la empatía y la apertura no me sirve. Ese es el primer paso. Pero necesito conocimiento, necesito apoyo. Y cuando hablo necesito es o sea, hablando de la maestra. O sea, una maestra con empatía le puede resultar a muchos, pero no le va a resultar a todos porque la inclusión no se trata solo de eso. La inclusión se trata de conocimiento, de saber cómo abordo determinadas situaciones, de saber cómo hago una adaptación curricular en un momento dado, de saber cuándo y a quién le tengo que pedir ayuda, de abrirme si tengo que tener una apertura para poder dialogar con los especialistas externos de ese chico que me van a brindar información importante a la hora de yo trabajar con otros chicos dentro del aula. Ojo, y también esto vale para los papás, Ujú. porque hay una suerte de que, bueno, es la maestra. La maestra es la que tiene que hacer las adaptaciones porque es la maestra. Y cuando tú revisas, la maestra tiene en nuestras aulas 40 estudiantes. Tú dices, bueno, la maestra es robotina, los que son de esa época se reirán y los que no, no sabrán qué estoy hablando. O sea, o es un robot o es qué. O sea, la maestra tiene 40 estudiantes más. Y si hablamos de adaptaciones simples, de cantidad, de a lo mejor del tipo de ejercicio y de este tipo de situación, pues a lo mejor no es mayor cosa. Pero si hablamos de que requieren adaptaciones que impactan el programa educativo, la maestra tiene que pedir ayuda porque la situación no está dada como para ella hacerlo solo. Aparte que eso Sí, académicamente no lo ven, sí, pero fíjate algo que yo no, la quería. empatía sola no basta. Y para terminar algo que tú dijiste y que coloqué acá, hay una excusa generalizada de las escuelas como la
nuestra en la cotidianidad y no tengo tiempo de tomarme café con María Elena o con María José porque tengo tanto trabajo, tiempo o a veces dinero, ay, es que no lo pude hacer porque no tenía el recurso. Acá la excusa que se repite y se repite desde hace 30 años es que no tengo personal capacitado. Eso ya pasó a ser una excusa bien recibida por quien la escucha y ya, sinceramente, a mí me parece que perdió vigencia total. Y después del 2020 perdió más vigencia porque realmente hay muchas personas que saben de inclusión, muchos profesionales capacitados que han hecho esfuerzos y han llevado recursos gratuitos que si ya no lo agarras, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo quería hacer una observación que es en este aspecto de la inclusión que me hablas de el exceso de alumnos en el aula de clase. Esa es El proceso, una lista el grande. proceso de inclusión escolar tiene una falla a nivel general, sobre todo en América. En Europa no lo he visto, no ha sido tan visible. ¿Por qué? Porque en Europa se toma en consideración de que él tiene una necesidad especial y se hacen aulas más pequeñas para esta población. Porque, ¿qué ocurre? Aquí vuelvo a caer en conocer que es el contexto que tú tienes, un niño con TDAH, con autismo o cualquier problema a nivel de la educación especial. Un niño con autismo no puede tener tantos estímulos, el del TDAH tampoco. Es decir, también adecuar ese aspecto y yo tenerlo en un rincón también es difícil. Entonces, ¿qué pasa por lo menos aquí en el contexto de Europa que he visto una evolución? Es que hay grupos de 10 niños en un aula que tienen una adecuación en los conocimientos y logran objetivos, porque ellos llegan al aula después en la tarde, que yo formo parte de la escuela inclusiva, y ellos llegan, mira, yo logré hacer esto, hoy conocí la piedra, hoy conocí tal cosa, hoy conocí, y eso es lo que a mí me interesa, que él tenga un conocimiento no forzado, sino bien solidificado, ¿no? Ahora yo quería leer aquí unos comentarios y quería hacerle unas preguntitas a ustedes, el tiempo se me está cortando y tenemos que irnos a una segunda parte. ¿Ustedes están de acuerdo en irnos a la segunda parte? Sí. Ok. Sí, Dale. claro que sí, ¿cómo no? Aquí tenemos a Lorenita que nos dice, en Colombia muchas veces no tienen escuela especial, ni tampoco entornos escolares regulares preparados para este tipo de población. Aquí hay otro comentario de Azules Expulseras, dice, así digo yo, trabajo para mi hijo y para los otros niños que aún no han llegado. Morela Jack dice, yo hablo como mamá y el desconocimiento nos hace débiles, pero yo como mamá ya me cansé y me voy a empoderar. Angie Yacome dice, en Ecuador la educación especial es solo una guardería, no les enseñan nada, por ese motivo la educación especial no es una opción. Aquí dice, amar es mejor, los equipos de inclusión, por ejemplo, ¿ok? Ella nos habla de cuáles son los equipos de inclusión. Los equipos de inclusión, no sé si Mari, si quieres contestarlo, lo contesto yo, es indiferente. Los equipos de inclusión son que yo haga adaptaciones para que el niño se pueda adaptar. ¿Quiénes están inmersos? Los especialistas externos, los especialistas internos y la comunidad educativa también juega un rol importante. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esas reuniones en donde es que hay un niñito que tiene autismo, que hace mucho ruido y mi hijo no aprende? Muchas veces sale esa observación. Sí. Tenemos que abrir la escuela. Y por ejemplo, yo donde trabajo en la tarde es una escuela multicultural e inclusiva. Es decir, gente de Ucrania, gente de Venezuela, gente de cualquier país está inmersa en el proceso y también la neurodiversidad. Es decir, un trabajo fuerte. Pero ¿qué ocurre? Ahí no hay que bueno, que el de Ucrania ahorita tiene esta debilidad, yo no lo voy a ayudar porque no, ahí hay una inclusión y eso es importante. La escuela tiene que ser, si existe la inclusión o no inclusión, siempre tiene que incluir. El niño tiene que ser incluido porque nosotros vivimos en una sociedad. Ahora, si como Monique dice, si no existen, si no existen, déjame ir para abajo, Yo, los, así, yo ajá, quiero interrumpirte. La persona esa que dijo que se quería empoderar, ajá, el 75% del tiempo de nuestros hijos está con nosotras, con la familia, con la mamá, con el papá. O sea, o nos empoderamos o nos empoderamos. O sea, no hay, no, No esto hay es así, opción. ok, no hay opción. Nos exacto. tenemos que empoderar. Ujú. Aquí Mm. dice, si existen los CAIPA, Centros de Atención Integral para Personas Autistas, y pertenecen al Ministerio de Educación.
Ella está haciendo Sí, esta observación. sí, pero eso no es escuela especial, eso es centro de atención periódica. Exacto. ¿Y eso es un centro de educación gratuito en Venezuela o es... Sí, sí, es gratuito, hay 48 en todo el país, o sea, hay bastantes, aunque no se dan abasto en muchos sitios, pero no es escuela. Es decir, yo no puedo sacar a un niño de la escuela regular sobre texto que lo voy a meter en el CAIPA 2 veces por semana, que no es así, normalmente es 2 veces al mes, porque sencillamente lo estás dejando fuera del sistema educativo, Claro. porque el Eso, CAIPA es un centro de atención periódica. ok, ok. Entonces, ¿Ok? no es un centro de integración, sino es periódica. Es periódica y ellos pueden dar charlas, por ejemplo, en las escuelas, dan charlas de concienciación a los padres, este tipo de cosas, de planteamientos, pero están súper abarrotados. Entonces, si tengo 500 niños inscritos, a lo mejor pueden recibir atención 2 veces por semana, 2 veces al mes. Ah, Y sabemos imagínate. con los que tenemos hijos con autismo, sabemos que eso es muchas veces muy poco. En Exacto. la mayor parte de las veces es muy poco. Aquí tenemos a Malaura Melian, que manda un saludo a Marielé y dice, qué bella. Vamos a ver quién más está por aquí. Aquí tenemos a la misma persona, dice, en Venezuela es rudo, no hay políticas educativas, las que estamos por vocación en la parte pública, los profesionales han emigrado y se hace ruido la parte privada. Aquí nos dice Gibela Reacia y Cane, wow, yo realizar mis pasantías allí, saludos a la doctora y bendiciones, soy psicopedagoga. Es una institución muy bonita, ella queda en La Floresta. Amar es mejor, dice, a los docentes que dicen que no puedo trabajar con ese niño porque no soy docente de educación especial, que piensan de eso. Yo pienso que un docente tiene que ser integral en todos los aspectos de vida. Si no, si Bueno, yo tengo que ser un transformador de la vida de una persona pequeña que llega a mi contexto. Porque, ¿qué y pasa sácalo, hay niños que no son especiales, pero yo que he hecho supervisiones, he llegado a un punto de quedarme hasta con la boca abierta cuando dicen, ya ese niño ya ni lo aguanto, ni lo soporto. Y no es de la sí, escuela especial. Entonces, tenemos que estar preparadas a que es una población, indistintamente por ser infantes, muy susceptible. Y que nosotros somos, claro, ellos son claro. una plastilina. Yo siempre le digo a ellas, son una plastilina. ¿Por qué? Porque si tú lo moldeas inadecuadamente, él va a rechazar el proceso educativo. Si tú le gritas, tú no le vas a decir, por lo menos yo recuerdo de pequeña, una profesora que a mí me marcó muchísimo, y de hecho me acuerdo, se llamaba Francia, y cuando yo siempre fui muy buena estudiante, y cuando fuimos a buscar la boleta, ella quiso porque yo hablaba mucho. Y cuando me enfrenté con mi mamá, de hecho mi mamá me dijo, cállate. No, recuerdo muy claramente esa palabra, fue que yo le dije, bueno, pero es que recuerde que usted no me cae bien. Usted grita y me dice gorda, y me dice esto, y me dice portuguesa. Y entonces a mí no me gustaba. Entonces, ¿qué ocurre? También el docente marca una gran huella en el niño. Aquí dice, sí, es con Fíjate, eso. fíjate que con respecto a eso, si hablamos que al menos en el autismo, que es como que la condición que más se está viendo o que más incidencia existe, según el CDC de Estados Unidos, 1 por cada 36 es la prevalencia en algunas partes. Estamos hablando que la educación especial no se va a dar abasto. Exacto. O sea, no podemos dejar todo en manos de la educación especial porque muchas veces no se va a dar abasto si quieres cubrir a todos los contextos. Entonces, mira, si hay alguien que te está diciendo algo por allí, que hay que actualizarse de manera docente, pero leí algo del profesor Nacho Calderón que decía que las universidades están en mora y están en deuda con la inclusión. ¿Por qué? Porque realmente cuando la maestra de educación inicial o de educación integral te dice, ese tema no me lo dieron, ese tema no me lo dieron de adaptaciones curriculares, tiene razón, ese tema no se lo dieron, lo que pasa es que no me lo puedes oponer a mí, al representante o al niño, o sea, pero es cierto, entonces ahí hay una deuda académica de las universidades
que también tienen que adaptar sus contenidos y hacer el trabajo que eso implica, porque tú no puedes cambiar un pensum de un año a otro, eso es un proceso bien burocrático, pero que hay que hacerlo a todos los niveles de educación. Llevar al menos, incluso yo voy más allá, llevar una cátedra de inclusión, donde dentro de esa cátedra, dependiendo del año donde estés, tienes que ver las distintas neurodivergencias que te vas a conseguir. Exactamente, Totalmente. exactamente. Aquí Eso dice, es si así. no es, la adaptación fundamental en la población con TEA es bajo ratico, ya va, que no leo aquí, bajo radio del alumno y del maestro, es decir, que tienen que estar unidos ellos dos, porque inclusive en la educación especial tiene, y en el autismo tenemos que tener un acompañamiento individualizado en muchas oportunidades. Aquí Algunas tenemos a veces. Álvaro Galatón, dice, la transformación de la educación debe partir de la formación de los docentes. Necesitamos docentes preparados, empáticos y dispuestos a trabajar con la diversidad. Yo te voy a poner un caso muy claro, ¿no? Cuando yo me gradué muy joven y recuerdo que fui siempre muy perfeccionista. Y cuando yo fui a la primera aula de educación especial, yo utilicé todos los recursos, pero cuando me volteé vi el pizarrón y dije, wow, no lo usé. Eso fue mi pregunta de las 1008. No lo usé. Y no era necesario usarlo, pero lo que yo siento es que si nosotros aceptamos trabajar en un área, tenemos que comprometernos en estudiar, en profundizar, porque ¿qué pasa? Mari tiene la experiencia de repente en la neurodiversidad, pero al mismo tiempo se ha apropiado de saber otras cosas que no solamente tienen que ver con la educación especial. O María Elena también se ha apropiado de otras cosas que no tienen nada que ver. Aquí dice ANACE 1979. Aquí en Argentina las aulas en general están superpobladas y los docentes excusan de que no pueden atender a un peque incluido y al resto. Soy profesora de inglés y mamá de un niño con TEA. Y tiene razón la maestra. O sea, una de las barreras para tú poder hacer una buena inclusión es el número de estudiantes. Si yo tengo 30 estudiantes y lo sacamos cuando incluso damos un taller con adultos neurotípicos, tú haces un taller con 80 profesores y la calidad de lo que ellos pueden apropiarse no es lo mismo a cuando tú lo haces con 15 o cuando en estos días tuve la experiencia de hacerlo con 5. Yo siento que esas 5 salieron, o sea, Mojilla. toma mi cerebro, llévatelo. O sea, Bien. totalmente distinto, porque la individualidad, pues la puedes ver mucho mejor, te vinculas mucho mejor en grupos pequeños Claro. que en grupos mayoritarios. No, Entonces, y la vinculación, tú lo has repetido, María José, la vinculación maestro-alumno es fundamental, porque si no, no se da el aprendizaje. claro. Entonces, cónchale, allí es cierto, pero bueno, eso es lo que hay, entonces tenemos que ver cómo disminuimos esa barrera. ¿Cómo los disminuimos? Bueno, vamos a poner acá, si el niño necesita una atención más directa, un maestro de inclusión o un tutor escolar o como lo quieras llamar, y entonces, bueno, lo capacitamos para que sepa hasta dónde llega su función y entrenamos al colegio cómo se va a manejar, etcétera. Exacto, hacer adecuaciones con esta población totalmente, porque inclusive hay lo que se llama la figura del semanero, que es el niño que ayuda a la maestra y muchas veces se utiliza para los niños especiales. Bueno, tú vas a ayudar a la maestra, vas a llevar las hojas, vas a hacer esto y lo tienes todo el tiempo en movimiento. Pero ¿qué pasa con este niño en el momento que ya no hay nada que yo le pueda plantear? Yo tengo que hacer adecuaciones. Y si nosotros vinculáramos de que vamos a tener un compromiso en la integración, tenemos que tener un compromiso de que la educación tiene que tener una trascendencia individual, porque el niño hay cosas para la vida que necesita. Si yo necesito enseñarle la moneda presente del país donde está, yo no lo puedo atropellar en el proceso. La idea es que él sepa, porque muchas veces los docentes dicen, bueno, pero es que tenemos los círculos, los ángulos. Señora, el niño necesita conocimiento para la vida. Por favor, enséñele las monedas. Dígale, háblele de otra cosa. Y eso hay una repercusión importante, por eso hablamos de la figura del tutor escolar. El tutor escolar tiene la trascendencia de decir, mira, él necesita la socialización, necesita saber su nombre, necesita escribir esto, porque ¿qué hago yo enseñándole los dictongos, trictongos si no sabe escribir el nombre, por ejemplo? Son cosas muy básicas. Entonces, tenemos que adaptarnos a la realidad del presente. ¿Querías decirnos algo, María Elena?
Sí, que para lograr la empatía y la inclusión, como siempre insisto, yo lo insisto a nivel familiar. Acuérdense que yo sobre todo soy una mamá. Nosotros tenemos la primera tolerancia es nuestra, la primera inclusión es nuestra. Nosotros tenemos que ganarnos ese profesor. No podemos ir con un par de piedras en las manos no, tenemos que tratar de hacerle el amor a ese profesor para que ese profesor se enamore de nuestros hijos y poder y ayudarlos, ponernos en los zapatos de ellos y empezar a trabajarles a nivel emocional para que esa persona sea aliado nuestro. Y eso es algo que no se comprende. Yo sé que nosotros tenemos también nuestros problemas y estamos cargados de también nuestras circunstancias, pero como el objetivo principal es nuestro hijo, tenemos que dejar nuestras circunstancias de un lado y ser empáticos y ser tolerantes con los profesores para lograr justamente que ellos sean empáticos y tolerantes con nuestros hijos. Aquí tenemos Luladas B que dice, en el CAIPA donde está mi hijo, aconsejan no escolarizar a los niños y muchos están así sin escolaridad. Aquí dice Maura Melén, dice, yo trabajo en uno de los CAIPAs y llevo el programa de musicoterapia y pertenece al Estado y la modalidad es de educación especial. Ana C. dice, creo que los docentes necesitamos capacitarnos y actualizarnos siempre, sobre todo para prepararnos y abrazar la neurodiversidad. Déjame ver si hay otro comentario de Castinova. Dice, ¿podrían definir el autismo? ¿De qué se trata el autismo? Y finalmente, ¿existen diferencias entre los tipos de autismo? Bueno, aquí tenemos 3 especialistas. ¿Quién quiere decir qué es el autismo y los grados del autismo? Yo puedo hablar. Yo te lo digo, yo tengo un concepto, una respuesta de ascensor. El autismo es un desarrollo atípico del cerebro donde hace que la gente se comporta de una forma distinta a lo que normalmente ve. Hace que lo difícil sea difícil y lo fácil, lo difícil sea muy fácil y lo fácil muy difícil. Para mí, ese es el concepto de autismo rapidito. Okay, no puedes decir sí, más complicado. rápidamente, es totalmente cierto todo lo que has dicho, es verdad. Yo me voy un poquito más allá, porque acuérdense que el trabajo es con los maestros y el trabajo también es con la familia y buscar una forma de hablar cuáles son esas características que tiene la persona con autismo, incluso delante de la persona autista. Tú te imaginas que todo el tiempo te estén diciendo, tiene un trastorno, tiene, tiene es que ya no sé decirlo en los otros términos. Tiene un trastorno, tiene déficit, conchole, llega un momento en que eso va a impactar en la autoestima de ese niño o esa niña. Yo entiendo que hay una forma de hablar clínica que es para los médicos y respeto muchísimo eso porque el médico podrá ser muy empático, pero para eso estudió todos los años que estudió, no para venirme a hablar como una orientadora que soy yo, ¿ok? Claro. O como la mamá que es María Elena, o como una psicopedagoga. Él estudió para médico y tiene que utilizar su terminología médica. O sea, yo creo que hay que ir respetando cada cosa y por eso es el papel multidisciplinario tan importante. Entonces yo diría que es una condición del neurodesarrollo que se presenta en los primeros años de vida, donde la persona presenta desafíos o retos en la comunicación e interacción social y algunas también presentan desafíos en lo que es la integración sensorial. En ninguna parte digo que es un trastorno, en ninguna parte digo que es un déficit, en ninguna parte digo, pongo en minusvalía. Siento que lo coloco de una manera asertiva, cosa que lo podamos hablar incluso delante del niño, porque sencillamente es lo que tiene. Incluso si no tiene retos sensoriales, no hablamos de retos sensoriales. Bueno, pero allí, todos tienen retos sensoriales, lo que pasa es que no los ven. O sea, nosotros, todos los autistas tienen grandes retos. El tamaño el obstáculo es que yo se los vea o no se los vea. Y ahí está el gran obstáculo que tiene. Entonces, ningún autista es igual al otro, para la persona que dijo, y los han clasificado por el nivel de apoyo, no porque tú no puedes determinar cuánto autista es una persona, sino
necesita poco apoyo, necesita más apoyo o necesita apoyo notable. Esa es la forma que han clasificado el autismo, pero es sobre todo una clasificación administrativa para ver cómo ayudan a esa persona administrativamente. Y fíjate Porque que por dentro, yo pienso, María Elena, que es una concepción bastante positiva. ¿Por qué? Porque no calificamos en cuanto al nivel de funcionamiento, sino de qué es lo que necesita la persona, no es lo que carece. Que eso es muy importante en esa clasificación. Aquí hay una persona que es Castino Ra, Esa que clasificación se ajusta mucho a modelos más sociales y de derechos humanos que a un modelo médico rehabilitador, para que tú te exacto. fijes. sí, Ahí Castillo nos dice que si todos los autistas son iguales, ¿qué ocurre? Cada persona es un mundo diferente, cada autista es diferente y entre la clasificación está también las personas que tienen una comorbilidad, es decir, tienen algún otro trastorno del neurodesarrollo o condición especial asociada con el autismo. Por ejemplo, hablamos de un autismo con un TDAH y mucha gente pregunta ¿pero es autista o es TDAH? Él tiene las dos vertientes, pero tenemos que ver cuál de los dos diagnósticos repercuta más en su nivel de funcionamiento y es en el que tenemos que trabajar más. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene una hiperactividad, pero tiene el aislamiento al mismo tiempo, tengo que ver cómo adecuo esta necesidad de la hiperactividad, que es más detonante para poder él adaptarse a nivel social. Sea la comorbilidad la que tenga, tenemos que buscar siempre la manera de adaptar. Y algo importante es, como lo dijo Mari, están las áreas sociales y las áreas del lenguaje, que en el autismo son áreas que están con un gran desafío en la integración social y que debemos trabajarlo. Aquí dice Álvaro Galantón, ¿qué va a pasar con esos países que están conscientes de eliminar la educación especial? ¿Cuál sería el posible impacto para la población que lo requiere? Es que no lo es, es vamos que a no ver es en esos España. países, fíjate, Vamos a es ver que no es eso, en no es que esos países, o sea, pareciera que lo de la inclusión es algo que se le ocurrió a alguien en un momento determinado. Esto lleva una gesta, esto es un movimiento que lleva más de 30 años. Salió por primera vez plasmado en la Declaración de Salamanca hace 30 años, pero desde los 90 se estaba hablando sobre la escuela para todos. Entonces, realmente, esto no es algo de que algunos países están, no, es que es un movimiento mundial, porque estamos hablando que más de 190 países han suscrito y ratificado el convenio. Tú Ujú. sabes que cuando dicen cerrar la educación especial, yo me pongo, ya Pero dije, no me es pongo chiquita. cerrarla, yo no creo que, No, o no, sea, pero en el sentido de que en ese mismo declaración de Salamanca, la firmó Reino Unido, el Reino Unido entonces desde hace 30 años se ha puesto a transformar la educación especial. Y mira el video que yo puse esta mañana justamente para mostrar los 3 años que yo estaba aquí en educación especial, es algo realmente extraordinario. Y mi hijo resulta que dentro de ese colegio, que por ahí que no me acuerdo que dijeron que no, tú dijiste, María José, que es muy mecánico la parte en la parte autista. Pues mi hijo resalta tanto en este colegio porque tiene unas características tan distintas que él sale de educación especial a educación especializada. Ya sale del sistema educativo especial que va normalmente y va a otro tipo de colegio distinto el próximo año. Y salud mental de aquí está absolutamente pendiente de mí y me llama muy regularmente, justamente por las características de mi hijo. O sea, es una cuestión de que por cosas de la vida me he tenido que conocer mucho la educación especial y ahorita soy también advisor de educación especial en el council donde vivo. He estado en muchos colegios de educación especial haciendo conociéndolos y haciendo consultorías y ahorita estoy eh, re- de recomendación familiar hacia los colegios de educación especial. Entonces, eso es muy importante, ¿no? claro. Que no todos son iguales, son tan distintos que inclusive mi hijo sale del sistema y se va a otro tipo de sistema por sus particularidades. Y las particularidades de mi hijo es que va a un sistema de alto funcionamiento, cuando él prácticamente habla muy poco y va a alto funcionamiento porque tiene unas capacidades y una potencialidad increíble y no está haciendo en este colegio
totalmente explotados. Y ellos lo saben y están muy preocupados. Y es increíble todo lo que han hecho. O sea, imagínense todas las cosas. Sí, bueno, ya estamos en el límite del tiempo. Yo quisiera que María Ortiaga nos dijera dónde la podemos conseguir y si puede escribir en los comentarios. Y después María Elena, ¿dónde te podríamos conseguir, María Ortiaga? Me pueden conseguir por WhatsApp a nivel de el más 58-946-6548, que es el WhatsApp de Fundación Cristal, contesto yo, y a través de las redes sociales, en Instagram como funda.cristal con Y, en X, en Funda Cristal y en Facebook Funda Cristal. Ok, si pudieras escribir ahí donde dicen los comentarios, María Sí, Elena, ya lo ¿dónde voy te a podemos pasar. conseguir? Esta mujer tiene un Yo contenido soy, maravilloso, así que pendiente. yo soy medriosan, pero porque Instagram me tiene castigada, no pude salir desde mi cuenta y estoy en Voces Infinitas, pero yo soy medriosan y nada más por WhatsApp no, por Instagram pueden comunicarse conmigo. Ok, Eh, Sobre todo, yo trato de aportar sobre apoyos visuales para la implementación de los apoyos visuales en casa, que es mi core para informar a las familias, porque también es el tema menos eh, desarrollado en el autismo, es los apoyos visuales. Entonces, yo me encargaba de ayudar a las familias a la implementación, que lo entiendan en la implementación. Eso es más que todo lo que vas a conseguir en mi cuenta y ayudo en todo sentido con mi experiencia como mamá y la especialización que he hecho de apoyos visuales. ok. De hecho, ese es un área que hay que darle muy duro porque, y te lo digo por experiencia en primera persona, uno lo descuida y es fundamental. ¿Sabes? Yo no me conseguí una Medriosan hace 20 años atrás, sin embargo, nunca es tarde para implementarlo. Te das cuenta cuando lo comienzas a implementar de muy distintas maneras, cómo va resultando incluso con personas adultas que nunca habían recibido apoyos visuales. O sea que yo lo recomiendo muchísimo. Siempre a mis mamás cuando dicen apoyos visuales, no, eso no es conmigo. Eso no es Ok, Yo lo conmigo mando, porque yo lo soy el mando. peor ejemplo del mundo. Me demoré demasiado para instaurarlo. Eso es Medriosan y ella te va a decir exactamente por ok. dónde es. Bueno, María Elena, si puedes colocar ahí las redes sociales, por favor. Bueno, aquí hay un último comentario de Majo Rondo que dice, habla de la escuela para todos como espacios de convivencia, respetando las barreras y aprendizaje y participación, y que las barreras en cada una de las instituciones según las características. Bueno, mi mensaje final, nos vamos para la segunda parte con este tema tan importante porque tiene demasiadas aristas todavía que conversar y darnos cuenta de que el tema habla de que mi hijo requiere la escuela especial desde el punto de vista en cómo lo quieras tú formar, desde qué punto de vista quieras adaptarlo y de qué punto de vista estás consciente de las potencialidades. Tenemos que respetar la educación especial y tenemos que respetar lo que es la integración escolar. Así que, como siempre le digo a la gente, arriba la inclusión social en la educación especial. Bueno, muchísimas gracias María Elena, María Ortiaga y a toda la gente que se conectó. Bueno, y estaremos comunicando cuando venimos con la segunda parte de este live maravilloso. Muchísimas gracias por asistir y un gran abrazo de mi parte. Bueno, se les espera para el próximo domingo de live con María José. Chao. Gracias, Vale, María José. Gracias, gracias. Siempre gracias a contigo todos. al infinito y más allá. Muchísimas gracias. Chao. Te quiero.